Nos queda, ¿ya vieron ahí la pantalla? Sí. Bueno. Bueno. La última clase vimos prácticamente la definición de lo que es el derecho notarial. Dijimos que el derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Estábamos desglosando esta definición y habíamos dicho que la organización del notariado son los requisitos que habilitan a un notario para ejercer impedimentos e incompatibilidades. Y ahí pues verificamos en nuestro decreto 314 del Congreso de la República, que es nuestro código notariado, y pudimos ver ciertos requisitos que tenemos para ser notarios. Entre ellos dijimos que pues debemos ser guatemaltecos natural o de origen, también platicamos que es lo mismo, debemos de ser mayores de edad, del estado seglar, dijimos que pues el estado seglar quiere decir que no puede ser ningún ministro de culto y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. ¿Qué quiere decir domiciliado en la República? Es decir, que tengamos nuestra residencia, que estemos permanentemente viviendo dentro de la República de Guatemala. Licenciado Pedrosa, ¿será que puedo ejercer el notariado fuera de la República? ¿Sí o no? Alguien que me ayude, por favor. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que como notarios guatemaltecos podemos ejercer si yo vengo y me voy para otro país, ¿sí? A vivir? ¿Será que podríamos ejercer el notariado? Alguien que me ayude. Licenciado, perdone, creo que hay algunos compañeros todavía esperan entrar, si pudiera aceptarlo, disculpe. Voy, vamos a ver, es que tengo que... Yo pienso que no. Tenemos que ser un poco más puntuales ustedes, porfa, porque si no, díganme. Yo le decía que yo pienso que no, porque las leyes de acá no son las mismas que en otro país, o las reglas, por decirlo así. ¿Alguien están viendo ahí en la pantalla? Solo perdone. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, vean pues, acá quiero desglosar esto domiciliado en la República. Esto no lo van a encontrar ustedes ni en libros y como se dan cuenta tampoco en la doctrina. Cuando verifica el código notariado que debemos de ser domiciliados en la República, quiere decir que nuestro protocolo no puede salir, ¿sí? Nuestro protocolo no puede salir de la República. Quiero que alguien me haga favor de leer el artículo 8 para irnos poniendo en contexto lo que es el protocolo. Deben de tener siempre a mano su código de notariado, por favor, de manera física. Les expliqué en la primera y segunda clase. Por favor, alguien que me lea el artículo 8. Sí, por favor, permíteme. Este artículo 8, mis estimados, de memoria. Esta es pregunta de examen y de memoria para toda su vida, porque ustedes van a ser notarios hasta que Dios nos llame a su presencia. Artículo 8, por favor. Muy bien, título 2, protocolo. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización, de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Otra vez, por favor, porque no lo tenemos que aprender. Disculpa. Con gusto. Artículo 8, octavo. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Voy a quitar un poco la pantalla para que tengamos detener, permítanme. Vamos a ver, admitir de una vez. Miren, por favor, no pasemos de 10 minutos. Yo empiezo, miren pues, esto es el artículo 8, miren. Voy a ver si lo tienen en pantalla, me voy a poner en pantalla completa. Ahí estamos. Miren, esto es un protocolo. Para mí, este es el único protocolo de entre los 13 años que tengo de ser abogado y notario que me han revisado. Este está revisado al 98%, 98 saqué de 100, ahí está. Entonces, esto es el protocolo. Miren pues, adentro tenemos las famosas, el artículo 8, escrituras matrices,
actas de protocolación y tomas de razón de legalización de firmas. Por favor, ahí a su código, en lugar de razones de legalización, póngale toma de razón. Ese no sé por qué está mal escrito. ¿Saben por qué les digo esto? Y les voy a explicar. Por cada legalización de firma que nosotros hacemos, yo sé que ustedes han oído las famosas auténticas, ¿sí? En cada famosa auténtica de legalización de firmas, nosotros tenemos que hacer una toma de razón. Voy a explicar entonces, o voy a desglosar el artículo 8. Dice, el protocolo es la colección ordenada, ¿sí? Debe ir ordenado. ¿Por qué debe ir ordenado, licenciado? ¿O cómo va ordenado? Va ordenado, ¿sí? Por fechas y por número de instrumentos públicos, ¿sí? Para generalizar, tenemos lo que significa instrumentos públicos, ¿sí? Ya para individualizar o materialmente se divide en tres. Uno, escrituras matrices, van acá, ¿sí? Actas de protocolación, van acá. Y tomas de legalización de firmas, van acá también. Entonces, miren pues, voy. ¿Qué significa eso, licenciado? Voy a compartir. Significa que dentro de nuestro protocolo tenemos tres clases de instrumentos públicos, ¿sí? Escrituras matrices, actas de protocolación y tomas de razón de legalización de firmas. Ven ustedes que me estoy haciendo bolas, vamos a ver. Ajá, ahí está. A la orden, Melvin, en lo que verifico. ¿Querés decir algo? Perdón, Lick, se me levantó la mano. Bueno, no hay ningún problema. Va. Les decía que hay tres tipos de instrumentos públicos en ese legajo que yo les enseñé. Número uno, las escrituras matrices. Ejemplos de escrituras matrices, una compraventa. Tenemos también una servidumbre, escritura de servidumbre, un arrendamiento, una donación entre vivos. Yo sé que eso lo han oído ustedes, que es lo más básico, ¿sí? Ahí van. También ahí yo le veo un defecto a esta definición. Pónganme atención, por favor, y escríbanos en su código. Eso de escrituras matrices para mí está mal. Esa palabra matriz debería de quitarse y solo ponerse escrituras. ¿Por qué, licenciado? Porque hay tres tipos de escrituras. Número uno, las matrices. Digamos una compraventa o un arrendamiento. Vamos a poner el contrato de arrendamiento. Creo que muchos de nosotros arrendamos una casa, ¿sí? Muchos de nosotros hemos comprado una casa o muchos de nosotros nos han donado una casa, por ejemplo, a un inmueble. Pero ¿por qué les digo yo que esa palabra matriz está mal? Porque esa es la escritura que inicia. Pero ¿qué pasa en un contrato de arrendamiento que yo vengo y le digo yo, por ejemplo, yo voy a alquilar, por ejemplo, voy a ser el inquilino, el arrendatario, y le digo al propietario, al arrendante, don Juanito Pérez, fíjese que nosotros hicimos un contrato de arrendamiento por un año, pero ya vamos a ajustar el año, llevamos 11 meses, yo quisiera venir y seguir con el contrato. Lo que tenemos que hacer solo es una escritura de ampliación. También, si yo como notario amanecí de goma, amanecí triste, me dejó el novio, me dejó la novia, como decimos los guatemaltecos, me levanté con el pie izquierdo y me equivoqué. Y en lugar de poner Pedrosa con Z, puse Pedrosa con S. En una compraventa, el registrador me la va a rechazar porque él verifica que yo como propietario era Pedrosa con Z y no Pedrosa con S. Me la va a rechazar. Entonces, pues como tenemos derecho y somos humanos a equivocarnos, ¿sí? Debemos de hacer una escritura de ampliación, de enmendación, de modificación como tal. Entonces, aquí es este tipo de escrituras donde va a ampliar, va a modificar, se llaman escrituras secundarias o escrituras de ampliación como tal o modificación. No es la escritura pública. No sé si me estoy dando a explicar. Otra vez, en la compraventa, en la escritura matriz, yo me equivoqué y puse Pedrosa con S, que lo correcto es Pedrosa con Z. Entonces el registrador me pide, mire licenciado, mire notario, usted lo que tiene que hacer es ampliar esta escritura. Debo de hacer una segunda escritura, pero que va amarrada a la escritura matriz. Este tipo de escrituras se llaman secundarias de modificación o de ampliación como tal. Lo han oído ustedes, me imagino, ¿sí? Entonces está mal,
solo lo matriz. Entonces yo les pido ahí de favor que con lápiz subrayen la palabra matriz y le pongan existen secundarias. Y el tercer tipo de escritura que existen son las canceladas. ¿Cómo así cancelada, licenciado? Voy, yo te lo explico. Vuelvo a repetir. Amanecí de goma, estoy triste, me dejó el novio, me dejó la novia, me cacharon por acá, amanecí con el pie izquierdo y me equivoqué en todo, ¿sí? A la hora de imprimir mi escritura matriz, se me salió del margen, me equivoqué en algo grave, entonces tengo que cancelar esta escritura. No obstante, esta escritura cancelada tiene un número de instrumento público y tiene un orden, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de escrituras públicas, ¿sí? Las escrituras matrices, las escrituras secundarias o de ampliación o modificación y las escrituras canceladas. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Todo claro. Bueno, muy bien. Bueno, las otras son las actas de protocolación. Ustedes me imagino que han oído solo escrituras, pero dentro de nuestro protocolo, ese tomo que yo les enseñé del 2012, también existen actas de protocolación. Hay ciertos instrumentos públicos que la ley nos enmarca que debemos de protocolizarlos. ¿Cómo así, Lick? Sí, vean pues. Por ejemplo, el ejemplo más nato para acá es el acta de protocolación de una acta de matrimonio. Por ejemplo, el día de mañana, que es sábado, normalmente todo el mundo se casa viernes o sábado, ¿verdad ustedes? El día sábado, yo voy, ¿qué les digo yo? A Matitlán y tengo que venir y autorizar un matrimonio, celebrar un matrimonio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa acta yo la llevo en una hoja bond, en una hoja simple, ¿sí? Porque no me voy a llevar el protocolo, las hojas de protocolo. Entonces yo vengo y autorizo el matrimonio a la orilla del lago de Amatitlán o en la orilla del lago de Atitlán o allá en Monterrico, en el puerto de San José, donde sea. Y estas hojas en blanco, yo tengo que insertarlas acá en el tomo junto con las hojas de protocolación, de protocolo, perdón. Y entonces, ¿qué es protocolación? Pónganlo ahí, por favor, y apúntenlo. La protocolación no es más que insertar de manera jurídica y material un instrumento público. ¿Cómo así, Lick? Voy, pues. Póngame atención. Póngame atención. Voy a usar una servilleta para esto. ¿Me están viendo ahí? ¿Me miran? Sí, Lick. Sí, licenciado. Va, miren, pues, estas son las hojas de protocolo. Alguien que me diga cómo conseguimos estas hojas de protocolo. Alguien que me diga. ¿En la SAT? Se compran en la SAT, licenciado. ¿Compran? Muy bien. En la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, compramos estas hojas. Cuando nosotros llenamos el requisito que les dije a ustedes del artículo 2, del artículo 2, en el numeral 4, que debemos de registrar nuestra firma y nuestro sello en la Corte Suprema de Justicia, les dije a ustedes también que ahí llenamos ciertos formularios para todos los registros, las embajadas más importantes y también para la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces ya la SAT tiene nuestro registro, tiene nuestro número de colegiado, tiene nuestra firma y tiene nuestro sello. ¿Cómo le hacemos para comprar? Pues nos dirigimos a la SAT, ¿sí? A cualquier agencia que vendan especies fiscales, porque también nos venden timbres fiscales, y ahí es donde compramos estas famosas hojas de protocolo. Pero, ¿qué es la protocolación entonces? Les decía que era insertar de manera material y jurídica un instrumento público. Esta es nuestra acta de matrimonio, esta servilleta, vamos a ponerla de ejemplo. Aquí vine y yo celebré el matrimonio de Anita y de María, y de Juan, perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo después del sábado que autorice el matrimonio? Insertarlo, miren, acá. Esta es una hoja, digamos que sea el acta de matrimonio. Aquí la voy a ingresar, miren. Entonces, esto es insertar de manera material. Insertar de manera material, miren. Lo estoy insertando. Luego que lo inserto, tengo que hacer lo que yo siempre denomino un cuentacuentos. ¿Cómo así, Lick? Un cuentacuentos jurídico. Tengo que venir y levantar una acta de protocolación, que es la que me marca el artículo 8. Esa es la famosa acta de protocolación. Decir
qué es lo que significa esa hojita material que yo ingresé, esa hoja bond que yo ingresé. Entonces se inicia también con un instrumento público, con un número de instrumento público, y es ahí donde se cuenta el cuentacuentos, ¿sí? Número 10, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, ¿sí? Por mí, ante mí, en cumplimiento de ley, procedo a protocolizar el acta de matrimonio del señor Juan Pérez y la señorita María de los Palotes, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, ese es el cuentacuentos jurídico. Entonces, para que ustedes vayan desglosando ahí, escrituras matrices, actas de protocolación, y aquí viene otra vez, como les dije, póngalo ahí en lápiz, tomas de razón de legalización de firma. Ahí únicamente nos dice actas de legalización, ¿qué dice? Dice, y razones de legalización de firmas. Realmente el verdadero nombre es toma de legalización de firma. No sé si me estoy explicando. Aquí voy con esto también. Lo desgloso. Cuando nosotros legalizamos una firma, ¿sí? Las famosas auténticas, tenemos la obligación de tomar una razón de legalización de firmas en nuestro protocolo. Ejemplo, hacemos un contrato de arrendamiento. ¿Ustedes han visto los contratos de arrendamiento en documento privado? ¿Alguno alquila acá o arrenda alguna propiedad y han visto que les hicieron firmar en un documento privado? ¿Hay alguien aquí? Ninguno arrenda casas, todos son propietarios. Me llega. ¿Ninguno? Puchi, ninguno. Bueno. No, Ninguno. ¿Perdón? sí le decía que no. Ninguno. Todos son propietarios. Puchis, eso está bueno. Entonces, esta legalización o esta famosa auténtica debemos de trasladarla a nuestro protocolo. Entonces, no debería decir razón de legalización de firma, sino que tomar razón de la legalización de firma, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Pónganme atención. Sobre todo los propietarios de los bienes inmuebles. Su notario, ustedes dicen, siempre decimos abogado, hay que buscar un abogado para que nos haga el contrato. Ustedes son abogados, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y un notario? Es que siempre el abogado va a estar en litis, el notario nunca está en litis, ¿sí? Es de buena fe que se trabaja y siempre va a estar en medio. Un notario nunca está a favor de nadie, únicamente se dirige por la ley. Entonces, estas actas de toma razón de legalización de firmas las tenemos que trasladar a nuestro protocolo, es decir, contar que en un instrumento público privado nosotros legalizamos una firma. ¿Para qué sirve esto, estimados? Para llevarlo procesalmente, para que quede una fecha cierta, para que quede un instrumento público ahí que emane para un instrumento público privado, ¿sí? Para un documento privado. ¿Por qué? Porque el instrumento público privado se puede perder. Es por eso que lo barato sale caro. ¿Cómo así que lo barato sale caro? Sí, porque normalmente nosotros buscan ustedes un notario y como no hay un control para revisar cuántos instrumentos públicos o cuántas legalizaciones de firma hacemos fuera del protocolo, la mayoría no lo protocoliza. Y es por eso que a la hora de un desahucio, ¿sí? A la hora de querer sacar un inquilino, no lo pueden hacer los abogados porque procesalmente no tienen las legalizaciones de firma. ¿Estamos? Entonces hay que trasladar, porque el instrumento público, el documento original, ustedes lo pueden perder, se les puede romper, ¿sí? Es la diferencia de una escritura matriz, que siempre en las originales las va a tener el notario y como les dije también en el artículo 2, en su último numeral, las copias, los testimonios los mandamos a los registros respectivos. Pero en las legalizaciones de firma tenemos la obligación de hacerlo, pero la mayoría de notarios no lo hace y es por eso que procesalmente no es viable llevar un desahucio porque perdieron esas hojas, por darles un ejemplo. No sé si me di a explicar. ¿Alguna duda? Buenas noches. A la orden. Me surgieron dos dudas. La primera, en base a lo que usted explica, la mejor forma de hacerlo, o sea, ¿sería un acta notarial o una escritura pública aun cuando sea menor a 3 años? Bueno, muchas gracias ahí por tu pregunta. Muy buena pregunta. Tenemos la obligación
cuando es un arrendamiento de hacerlo en escritura pública por dos supuestos? Decímelos, porfa. ¿Cuáles son los dos supuestos que tenemos la obligación de hacerlo en escritura pública y no por documento privado? La primera es si es mayor a 3 años. Y la segunda es por el monto, pero no recuerdo ahorita el monto. No, no es monto. Alguien que le ayude, por favor, civil. Derecho civil, patojos. Patojas, señoras y señores, futuros profesionales del derecho. ¿Cuál es el segundo supuesto? Recordemos que si no sabemos derecho civil, estamos perdidos en notariado. ¿Cuál es el segundo supuesto para la obligación de hacerlo en escritura pública? Y ahí apunten para que lo investiguen y su primera tarea moral. Yo no dejo tareas, les dije que yo no dejaba tareas, yo dejo tareas morales. Busquen cuáles son los contratos solemnes. ¿Cuál es la diferencia de un contrato solemne y hacerlo en escritura pública? Ahí guárdenlo y se lo guardan ustedes ahí en su corazoncito. Apúntenlo y lo buscan para la siguiente clase y me cuentan cuáles son los contratos solemnes y cuáles deben de ir en escritura pública. No es lo mismo, ¿verdad? Por favor, ahí lo apuntan. Esa es su primera clase moral. Yo no dejo clases para puntos. Por favor, alguien, el segundo supuesto, por ahí lo oigo. Ajá. Perdone, fíjese que puede ser que yo no lo haya entendido bien, pero yo recuerdo que los contratos solemnes, el primer requisito es que sean en escritura pública, uno de los requisitos indispensables. Ajá. Y dentro de estos, yo me recuerdo que teníamos el contrato de arrendamiento, el de donación de bienes inmuebles entre vivos, no. La renta vitalicia. No. ¿Es así? Sí, esa de donación de bienes inmuebles entre vivos no Bien, es así. El arrendamiento no. Te voy a hacer una pregunta, por eso les decía a algunos, ¿ninguno alquila, mucha? De verdad, ninguno alquila. Puchica, todos tienen pisto. No pagamos la renta. Cabal. Va, miren pues, ¿acaso no puedo hacer yo un contrato de arrendamiento en un documento privado? Es decir, en hojas bond, en hojas simples. ¿Alguien ha visto un contrato privado de arrendamiento? Sí. Ninguno. Vaya, entonces no es solemne. No es solemne. Por eso les dije, ahí se los dejo en el tintero. Ahí se Pero los la dejo para que diferencia es la autenticación de firmas en contrato privado para que tenga validez el día que suceda algún problema o el inquilino incumpla una cláusula. Más o menos. Pero la pregunta primaria era en civil, derecho civil. ¿Cuáles son los dos supuestos que a mí, como profesional del derecho, me obligan a que el contrato de arrendamiento no sea en documento privado y sí sea en escritura pública? Eso es de civil, muchachos. Eso se lo tienen que saber. ¿Cuáles son los dos supuestos? Ciertas normas. No se lo sabe ninguno. Están mal en civil. Que la renta sea más de un año. Muy bien, ahí están los dos supuestos. Póngame atención, por favor, civilistas, a los que les gusta civil. Tengo la obligación yo como notario de autorizar un instrumento público en escritura pública, un instrumento público de arrendamiento en escritura pública por dos supuestos. Número uno, que la renta de un año sea adelantada. Y dos, que el plazo sea mayor de 3 años. Esto sirve más para las personas que tenemos alguna finca en Cañita. Yo les cuento que soy del puerto San José y me dedico un poco a las vaquitas y tengo ahí mi terrenito que me heredó mi padre y tengo ahí caña. Y el notario tiene la obligación, ahí con Ingenio San Diego, entonces tiene la obligación el notario de hacerlo en escritura pública porque el plazo que yo hice fue de 12 años y cada año me adelantan la renta los cañeros, los ingenios como tal. Ese contrato de arrendamiento debe ser en escritura pública y debe registrarse en el Registro General de la Propiedad. ¿Estamos? Esos son los dos supuestos. Otra vez, que la caña, perdón, que el arrendamiento sea mayor de 3 años y 2, que sea adelantada la renta por 1 año. ¿Estamos? Entonces, voy. Aquí no lo puedo hacer yo o no lo puedo hacer en hojas papel bond, ¿sí?
porque debe hacer en escritura pública. Pero, por ejemplo, un inmueble que yo voy a pagar mes a mes, que es lo, digamos, una casa, que es lo más común, entonces eso se puede venir y autorizar en instrumento público privado, ¿sí? Privado. Pero yo debo de tomar razón de la legalización de firma, es decir, debo tomar una razón, un cuentacuentos jurídicos del contrato de arrendamiento. Esto para efectos procesales. ¿Por qué les digo esto? ¿Acaso yo no pude guardar un par de timbres de auténticas, uno de 10 notarial y uno de 5 quetzales del año pasado y decir, pues que este contrato lo realizaron, usted ya venció, lo realicé desde el 2021, 2022, 2023, 2022, ¿va? 22 o 23, ¿sí? Ya venció, con objeto malicioso de que no me saquen a mí. Pero para esto sirve la legalización de firmas, es decir, cuando ustedes hagan un instrumento público privado, obliguen y pregunten al notario si hizo efectivo lo del artículo 8, tomar la razón de legalización de firma del instrumento público. ¿Estamos? ¿Me di a explicar? ¿Momento para dudas? Muchos no lo hacen, licenciado. La gran mayoría no lo hace, mi estimado. Es cierto. Sí, licenciado. Y aquí en Antigua, o por lo menos en Jocotenango, ya se está dando lo que son los alquileres de locales y casas, como usted estaba diciendo, a quienes alquilamos. Correcto. Ya les digo, no lo hacen. ¿Alguien más? Una pregunta extra, era la segunda. Cuando usted hablaba del desahucio, si yo sí tengo en documento privado, o sea, físicamente sí lo tengo, usted lo que entiende es de que me dice que si el notario no protocolizó esa legalización de firmas, yo no podría ejercer el derecho de poder sacar a ese inquilino por ese motivo. Es que mira, pues, físicamente lo tenga. Muy buena pregunta, mi estimado. Y es que poneme atención, como de abogados y notarios, ahí va. Aquí para demandar un desahucio, ¿necesitamos un abogado o necesitamos un notario? Un notario, Lic. No. Un abogado. Necesitamos un abogado. Mira, pues ya, va. Nosotros acá estamos estudiando para ser notarios. Con los demás, es que por eso es que se complica el notariado a ustedes, porque ustedes van a ver solo 4 cursos de notarios y van a tener un título universitario de notarios. Pero miren, pues para demandar nosotros necesitamos un abogado, no necesitamos un notario. Y como de abogados, hay abogados igual que con los médicos, ¿va ustedes? Va. La pregunta de mi estimado, de nuestro compañero, decía Lic, es decir, yo no puedo ejercer mi acción de demandar si solamente tengo el instrumento público privado, lo tengo físicamente, pero el notario no hizo la legalización de firmas. Y aquí vamos. Si el abogado de la defensa, ¿sí? El abogado del demandado viene y es pilas, perdón la palabra, es cabrón, como decimos en Guatemala, somos chapines, ¿sí? Viene y hace alusión a decir, miren, ese instrumento público puede redarguirse de falsedad, porque nosotros no tenemos la fecha cierta de cuándo se hizo ese instrumento público. ¿Cómo así? Sí, porque usted lo pudo haber sido hecho en cualquier lado. Yo quisiera que ustedes, por favor, me enseñen en su momento oportuno dónde legalizaron, dónde autenticaron, perdón, dónde tomaron la razón de la legalización de esa firma. ¿Dónde? ¿Sí? No lo van a poder hacer. Y entonces puede venirse o redarguirse de que es falso. ¿Sí? No sé si me estoy dando a explicar. Sí. Vamos al artículo 59, al compañero que me preguntó. Léete el 59, compañero. ¿Cómo te llamas, por favor? Marco Antonio. Léete el 50. Marco Antonio, Maco. Léete el 59, porfa. Y aquí todos, por favor, en el Código Notariado. Pongan atención, pues. Dice, de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no exceda de 8 días, haciendo constar 1, lugar y fecha. Va, miren, pues pónganme atención, te voy a ir interrumpiendo. Siempre que por favor, a los que me leen no se van a enojar, siempre los interrumpo. Miren, pues, de cada acta, dice, o solo dice de cada acta. Es decir, las auténticas, las famosas auténticas, nosotros las hacemos afuera del protocolo.
Vamos a legalizar. Ustedes cuando se vayan a graduar van a legalizar un formulario de cada, dice, no, esa es de formulario, no. Esa es de arrendamiento, no. La ley es clara, dice, de cada acta, es decir, todas. Póngale ahí de cada, póngale ahí en su código notariado con lapicero, de todas, pongan, de todas. Este artículo también, por favor, de memoria. Yo les voy a ir diciendo qué artículos de memoria. Otra vez, por favor, compañero, léemelo hasta donde dice lugar y fecha. Otra vez. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no exceda de 8 días, haciendo constar lugar y fecha. Ahí está, miren, compañeros. De todas, dice, o de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término de 8 días, donde hará constar lugar y fecha. ¿Qué pasa con la pregunta del compañero? Yo le digo, mire, honorable juzgador, con todo respeto, este instrumento público puede redarguirse de falsedad porque no sabemos la fecha cierta, ya que el abogado, ya que el notario que presenta la demanda, la parte actora, no demuestra certeramente el lugar y fecha. ¿Sí? En ese sentido, puede redarguirse de nulidad el instrumento público porque no llenó todos los requisitos que la ley obliga a los notarios. ¿O acaso el artículo 59 dice, si usted tiene ganas, si le pagó bien el cliente, o si no está aburrido, levante un acta de legalización de firmas? No dice eso, dice de cada o de todas. Acta de legalización de firma debe levantarse una acta de legalización. ¿Seguí, por favor? 2. Nombre y apellido de los signatarios. 3. Descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas en papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. ¿Se dan cuenta? Es obligación. Y aquí en el numeral 3, perdón, en el inciso 3, nos indica que debemos dar una descripción breve de lo que se trata. Por mí, ante mí, en cumplimiento de ley, procedo a tomar razón de legalización de firma de un contrato de arrendamiento, ¿sí?, autorizado el 2 de febrero del año 2024 por los señores Juan Pérez y María de los Palotes, ¿sí?, en el cual dicho instrumento público enmarcó un plazo de 1 año, ¿sí?, con unas rentas mensuales y consecutivas de 2,000 quetzales, ¿sí?, y que serán pagadas en tal cuenta monetaria, ¿sí? Dichas hojas de papel bond quedaron incrustadas dentro de las hojas de protocolo número 1000 y 1001. Por darles un ejemplo, esa es una toma de razón de legalización de firmas. Voy a aceptar aquí a una persona. No sé si me di a explicar. Entonces, ahorita voy. Entonces, si se dan cuenta, puede venir uno y procesalmente bajarse ese desahucio. Va a costar mucho, ¿sí? Y es por eso que a veces los desahucios llegan hasta amparo porque no están estas legalizaciones de firmas. Claro está que se tiene que lograr, pero se van a tardar un montón porque va a llegar hasta amparo por el derecho de propiedad, ¿verdad?, como tal. Y pueden venirse hasta enmarcar una usurpación, pero no debería de ser así. ¿Estamos? ¿Alguien una pregunta que me iban a hacer? Sí, una pregunta. ¿Por qué en ese numeral 3 todavía sigue haciendo referencia al papel sellado si ya no existe? Muy buena pregunta. Les pedí el decreto 37-92, pónganme atención. En el año 92, allá por el tiempo de don Ríos Montt, no. Cuando estaba Ríos Montt, vamos a ver, olviden eso. No. En el año 92, los diputados de la República, nuestros famosos representantes de Guatemala, dijeron, existía el papel sellado. ¿Qué era el papel sellado? Lo que ahora conocemos, el papel español. ¿Han visto el papel español? Antes no podíamos venir
Antes no podíamos venir y hacer un instrumento público privado en hojas bond, sino que era el papel el papel español. ¿Lo han visto alguno? ¿Todos los han visto? Díganme sí. Sí, ¿Si conocen el papel? Ese es el famoso papel español. Pero como ustedes ya saben que carecemos de muchas cosas en Guatemala, hay muchas deficiencias, se hacía difícil en el interior poder venir y conseguir el famoso papel sellado, el famoso papel español. Acuérdense que los tiempos van cambiando y que nuestro código notariado es viejito, data del año 47, ya es de la tercera edad, ya más de 70 años. Entonces, se hizo este papel porque antes casi solo los notarios, pasadito el año 2005, no pasaba de número de colegiados de 5,000. Yo soy 14, imagínense, y vamos por el 42,000 y pico, yo soy 14,617. Ese es mi número de colegiado. Entonces, casi todos venían a la capital, pero se empezó a expandir, que ya, gracias a Dios, pues, ya habían abogados y notarios en el interior, pero lo que no llegaban era el famoso papel, y se hacía complicado el papel, porque ustedes no podían hacer nada, no se podía hacer, por ejemplo, un contrato de arrendamiento en hojas bond, entonces se tenía que hacer en el famoso papel sellado. Entonces vinieron unas reformas fiscales, ¿sí? Y viene la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y entonces ahí nos dicen, señores, en lugar de comprar las hojas de papel sellado o las hojas de papel español, pongámosle mejor por cada hoja un timbre fiscal de 50 centavos. Y con eso nosotros seguimos teniendo el billete en las arcas del Estado y la gente se le hace mucho más fácil comprar especies fiscales que estar buscando hojas de papel sellado. Entonces, ahí, en lugar de papel sellado, ustedes pongan ahora hojas bond. ¿Se dan cuenta por qué es necesario tener nuestro código notariado físico? Porque nuestro código notariado está viejito y hay ciertas situaciones que tenemos que ir cambiando. Entonces, no sé si me voy a explicar para tu pregunta, compañero. En lugar de usar hojas de papel sellado, ahora le ponemos un timbre fiscal de 50 centavos. Más adelante lo vamos a ver detenido, pero solo para responder la pregunta del compañero. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, ya para reafirmar esto y terminar, es obligación del notario en un término de 8 días, en un plazo que no va a exceder, dice, de 8 días, debemos de hacer la legalización de firma, ¿sí? Si ustedes como propietarios alquilan o tienen inquilinos, fíjense bien que su notario, y si hicieron el contrato de arrendamiento en hojas bond, fíjense que su notario haya hecho lo que enmarca el artículo 59. Se los prometo que he bajado abogados que han demandado a clientes, los he bajado así. Se tardan más. Los he bajado. Es más, penalmente voy a omitir el nombre del diputado, un diputado que entró ahorita de la UNE, soy su abogado y le estoy llevando un proceso de una estafa que falsificaron las firmas de unos documentos. Entonces yo solicité, porque supuestamente pagaron las cantidades por plazos y hay documentos privados. Yo le solicité al fiscal que el notario presentara las legalizaciones de firma y no lo ha presentado. Si no lo presenta, él viene y puede ser susceptible del delito de falsedad ideológica y falsedad material y falsificación de documentos privados. ¿Estamos? Porque no me está presentando el artículo 59. Ojo al dato, pues que sí se los enseñó bien el licenciado Pedrosa. ¿Sí? Si ustedes son propietarios, verifiquen que el notario haya cumplido con el artículo 59. ¿Dudas, comentarios? Si no, continuamos. Perdone. ¿Qué manda? Una consulta. En este caso, a la hora de no tenerlo, de no haber tomado la legalización de firma. Exacto. Digamos, el inquilino podría ejecutar en contra de nosotros ese tema del contrato. No, es que pónganme atención. No quiere decir que ustedes no lo vayan a sacar. Y perdónenme mi expresión tan coloquial, pero se va a aferrar a vivir ahí. Es decir, en lugar de sacarlo entre 3, 4 meses que dura un desahucio en promedio de tiempo, él va a vivir 2 años ahí, porque no tienen cómo sacarlo, porque
el juez de primera instancia, si el abogado del otro, el defensor, es pilas y se aprendió de memoria, como les está enseñando el licenciado Pedrosa, ese artículo, pónganme atención, la gran mayoría no lo saben, y hagan ustedes las preguntas a sus amigos notarios. Van a ver que no lo saben, se los puedo asegurar. No lo saben. Por eso uno tiene que ser consecuente con sus actos y cómo habla. O sea, somos medio creídos porque si conocemos, pues, no lo saben. Entonces, vuelvo a repetir coloquialmente, se van a aferrar a vivir ahí. Se van a aferrar a estar viviendo ahí. ¿Sí? No quiere decir que no lo saque, porque con un amparo, obviamente, el derecho de la propiedad privada va a prevalecer sobre cualquier situación. Es un derecho constitucional. Pero mientras, ustedes lo van a tener su año y medio ahí de gratis, pues. No sé si me explico. Entonces, procesalmente se les puede caer en la vía civil. ¿Estamos? Gracias, Lee. ¿Alguien más? Bueno. Perdone. ¿Qué manda? Sí, únicamente es en relación al artículo 59. En el inciso, perdón, el numeral 1, en donde dice lugar y fecha, ¿es la fecha en que se traslada al protocolo o es la fecha en que se facciona las auténticas, por así decirlo? Vaya al artículo 29, por favor. Vaya al artículo 29 y me lee el numeral 1. Vamos todos al 29, muchachos. Vamos al 29. Su código ahí a mano, pues, por eso lo tienen que tener físico. Váyase al 29, compañera. ¿Cómo se llama, por favor? Andrea Pérez. Va, pues, Andrea. Vamos al artículo 29 y nos vamos al numeral 1. Y ahí le voy a responder. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Vaya, ahí está su respuesta. Todos los instrumentos públicos, ¿sí? Van a llevar un número de orden, ¿sí? Lugar, día, mes y año. Ahora vamos al artículo 13, por favor, y me lo lee el numeral 1, rapidito. Vamos, pues. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. El 2, por favor, el 2 era el que me interesaba. Siga. Perdón. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas. Va, si se dan cuenta, ahí pongan en el artículo 13, ver 29. Hay que concatenar siempre el artículo 13 con el 29. En el 29 nos habla generalizado de los instrumentos públicos, es decir, instrumentos públicos dentro del protocolo y fuera del protocolo. El artículo 13, que va concatenado con el 29, nos habla únicamente de los instrumentos públicos que van dentro de las hojas de protocolo. La compañera me preguntaba, ¿cuál fue su pregunta concreta? Se me olvidó. ¿Qué era la fecha o cómo era la cosa? Sí, que en el artículo 59 mencionaba sobre el lugar y fecha, entonces si el lugar y fecha es es donde se realiza la autenticación, las auténticas, o es el momento de trasladarla al protocolo. No, si ustedes se dan cuenta, esto es la fecha que usted está faccionando el instrumento público dentro del protocolo, es decir, la toma de razón de legalización de firma. Si leímos el 59, nos dijo que había que hacer una breve reseña del instrumento público que estamos haciendo. Es decir, por mí, ante mí y en cumplimiento de ley, procedo a protocolizar. ¿Cómo sería? Número 10. ¿Qué es hoy? 3, el 3 de febrero del año 2020, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 3 de febrero del 2024, por mí, ante mí, en cumplimiento de ley, procedo a tomar razón de legalización de firma de un instrumento público privado, un instrumento privado de contrato de arrendamiento, mismo que fue realizado el 28 de enero del año 2024 por el señor tal y la señora tal, por un plazo de 1 año y mismo que va a tener una renta de 1,000 quetzales mensuales. ¿Sí me voy a explicar? La fecha, la pregunta que usted está haciendo es la fecha del instrumento público que estamos protocolizando, la toma de razón de la legalización de firma que marca el artículo 8. Yo ya hice una breve descripción en este instrumento público que estoy haciendo hoy, pero que fue en el pasado, ¿sí? La breve descripción es del pasado, el instrumento público lo estoy haciendo hoy dentro del plazo de 8 días que marca el artículo 59. No sé si me voy a explicar. Ahorita voy, compañero. Sí, muy amable, gracias. Va, a sus órdenes. Compañero. En otras palabras, lo que usted está explicando
Básicamente es lo que dice al principio del 59, que tengo 8 días para hacer esa razón de algo que pasó en 7 días antes. Así es, exactamente, esa breve reseña. Es decir, hace 7 días yo vine y autentiqué la legalicé, las famosas auténticas. Yo autentiqué una firma en un documento privado, ¿sí? Pero hoy lo estoy haciendo y yo voy a contar, hoy 3 de febrero lo estoy contando, es el instrumento público número 10 del 3 de febrero, pero voy a contar ya dentro de este 3 lo que pasó hace 7 días. Estamos, esa es tu pregunta. Si se dan cuenta, el artículo 13 dice, los instrumentos públicos se redactarán en español. ¿Dice en inglés? No, en español, como marca la ley del organismo judicial, que es nuestro idioma legal. ¿Sí? Debe ser a máquina o a mano. Es decir, nosotros podemos hacerlo a máquina o a mano. Máquina quiere decir computadora, lo que sea, ¿sí? De manera legible y sin abreviaturas. Empiezan a acostumbrarse a no usar números ni a usar abreviaturas, ¿sí? Llevarán numeración cardinal. ¿Cuál es la numeración cardinal, maestros? ¿Alguno es maestro de ustedes? De primaria, básica. ¿Cuáles son los números cardinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Será? ¿Alguien? No, esos son los ordinales. Son ordinales. Vaya. ¿Cuáles son los números cardinales, maestros de primaria, maestras? Enséñenme, pues, ¿cuáles son? ¿Ninguno, mucha? Es 1, 2, 3, 4, Lick. Así es, sencillo. Muy bien, compañero. 1, 2, 3, 4, 5. Instrumento público número 100, instrumento público número 90. Esos son los números cardinales. Apúntenlo porque no se lo saben. ¿Qué se les olvidó? ¿Eso lo enseñan qué? Segundo, tercero, primaria. Va, pues, maestros, va. Se escribirá uno a continuación de otro por riguroso. ¿Acaso dice si se me da la gana? No, por riguroso. Subrayen riguroso, orden de fechas y dejando instrumentos. Si se dan cuenta, es el orden de la fecha. Por eso les digo que si no hacen lo del artículo 59, se les cae procesalmente. Bueno, ¿cuál es el objeto del derecho notarial? ¿Lo tienen ahí en pantalla? Díganme si sí. Sí, Lick. Miren pues, miren todo lo que hemos leído y que ustedes, me decía el compañero, nos va a dar material. Sí, compañero, lo va a dar material, pero si ustedes no vienen a clases, chichiflix con bacaolinita en el examen, porque es demasiado lo que nos vamos a las tangentes con el derecho notarial. Miren lo que hemos visto apenas, solo 2 diapositivitas, miren, 1 y 2. Voy pues, ¿cuál es el objeto, licenciado, de estudiar nosotros? Nada más que el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Para crear el instrumento público tenemos que, dice, tener conocimientos doctrinarios y jurídicos suficientes. No porque se me pegue la gana, no, porque pasan estas situaciones. Lo barato sale caro. ¿Cuánto me van a autenticar? Mire, ¿cuánto me cobra por un contrato arrendado? Le va a cobrar 150. Ay, Dios, porque no hacen la legalización de firmas. Cuando ustedes sienten, lo barato sale caro. Promedio no debería de bajar de 1,000 quetzales, porque ustedes tienen que venir y hacer esa legalización de firma. Esa legalización de firma va a pagar un impuesto. Tienen que mandar los testimonios a los registros respectivos. ¿Se dieron cuenta? Propietarios que tienen inquilino, ojo al dato, porque ahora ustedes ya lo saben. Ojo al dato. Sáquenle el jugo a su notario que tengan ahí, que les hizo alguno es propietario y da en arrendamiento, que me diga. Putis, tampoco. Bueno, otra vez, el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. ¿Sí? Para crear el instrumento público tenemos que tener conocimientos doctrinarios y jurídicos. Otra vez, general es instrumento público. Ya la especie, ya venimos con escrituras matrices, actos de protocolación y tomas de razón de legalización de firmas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Contenido del derecho notarial. Perdón. El contenido... Ajá. Sí, disculpe, es que le había levantado la mano, pero creo que no se dio cuenta. Fíjese que solo porque yo tengo que rebobinar. Lo que pasa es que, digamos, dentro de los contratos solemnes que usted nos habló, yo estaba revisando mis apuntes y efectivamente tengo 4, ¿verdad? Que es el mandato, la renta vitalicia, la donación entre vivos y la constitución de las sociedades civiles. Pero aparte tengo una nota en donde se hace referencia al contrato de arrendamiento como contrato solemne fundamentado en el 1880.
Estaba revisando el 1880, pero no me da una base. Entonces, No. definitivamente no es solemne. No, solo hay 4 contratos solemnes: la donación, el mandato, el testamento y la renta vitalicia. Y son 5, perdón. Y el contrato de, ¿qué? De asociación civiles, ¿va? Perdón, Sí, refrescame. Constitución de sociedades civiles. Ah, sí, constitución de sociedades civiles, va. Esos son los solemnes. Esos sí o sí. ¿Por qué se llaman solemnes? Porque llevan una de requisitos a morir. No obstante, estimados, hay algo, y ahí es donde la referencia que me estás hablando del contrato de arrendamiento. Todos los contratos que son susceptibles de registro, otra vez, todos los contratos que son susceptibles de registro, así, de registro, puro loco me oigo, pero es para que se les quede, ¿verdad? Todos los contratos que son susceptibles de registro son o deben de formalizarse en escritura pública. No sé si me voy a explicar. Otra vez, todos los contratos que son susceptibles de registro deben de ir en escritura pública. ¿Cómo así, licenciado? La ley y el 1880 que está marcando el compañero nos indica 2 supuestos: que si se pasa de 1 año la renta, perdón, de 3 años el plazo, y si me adelantan 1 año la renta, debe ir en escritura pública. Esa es tu referencia, compañero. Licenciado, y entonces la compraventa, para que usted pueda autorizar o pueda llevar todos los efectos de registro, una compraventa debe ir en escritura pública, pero no es contrato solemne. No sé si me estoy dando a explicar. Es decir, ¿podría yo venir y hacer una compraventa de documento privado? Sí, pero igual la tengo que protocolizar, lo que marca el artículo 8. No sé si me estoy dando a explicar. No es lo mismo solemne, pero todo lo que va en el registro, todo, por favor, todo, puro loco me oigo. Ahí se ríen después ustedes. Todo lo que va en registro debe de autorizarse en escritura pública. ¿Dudas? ¿Respondí tu pregunta? Sí, perfectamente bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Siempre van a oír ahí como loco. Usted sí tiene un poco de loco, ¿va? Pero es para que se les quede. Bueno, ¿cuál es el contenido del derecho notarial? Es la actividad del notario. Miren, pues, el contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación de ¿qué? Instrumento público. Otra vez, miren, ¿cuál es el objeto? Que se les quede porque es pregunta de examen. El objeto del derecho notarial es la creación. No tenemos nada más que hacer. Nada más que hacer que únicamente crear el instrumento público. Clases de instrumentos públicos, los principales y secundarios y o los que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Solamente esos 2 tipos de instrumentos hay. ¿Sí? Los que van dentro del protocolo son 3. ¿Cuáles? Las escrituras, las actas de protocolación y las tomas de razón de la realización de firmas. Y los que van afuera, las actas notariales, las tomas de razón de la realización de firmas y las tomas de razón de la realización de documentos, las famosas auténticas. ¿Estamos? Solo 2 hay. Principales y secundarios, o los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Eso es nuestro objeto y nuestro contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. No puede ser de otra forma, ya que el objeto de la existencia del derecho notarial es la autorización del instrumento público y este no podría elaborarse si no fuera un notario que lo redacta y autoriza una de las partes que requieran su intervención. ¿Cuáles son las características? Pónganme atención, pues. ¿Qué es una característica? Denme un chance, solo voy a ir al baño ustedes. Denme 30 segundos. Descansen ahí 30 segundos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, ¿Me escuchan? Perdón, ya no me estaba concentrando. Voy. Características. ¿Qué es una característica?
Vivos patojos y patojas. ¿Qué es una característica? ¿Algo distintivo o necesario para que exista un elemento? ¿Alguien más? Bueno, poco hablan ustedes. Bueno, sí, el compañero está bien, algo distintivo, ¿verdad? Sirve para individualizarlo como tal. ¿Cuáles son sus características? Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Si se dan cuenta, esa es la diferencia entre ser abogado y ser notario. Jamás un notario puede estar en conflicto entre las partes. Un notario siempre no va a existir litis, ¿sí? La famosa litis que siempre hay, como con abogados siempre vamos a estar peleando. Siempre hay litis, ya sea que usted sea representante del demandado o del demandante, de la parte actora, ¿sí? Lo que sea, querellante o que sea defensor. Estamos en lo penal. Aquí no. Aquí estamos siempre en la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Es decir, A y B siempre van a estar de acuerdo y usted no va a representar ni a B. Usted siempre dice, yo voy a ir con mi notario. Pero ese notario se debe únicamente a la ley y no se debe a su cliente como tal. ¿Sí? Siempre a la ley. No puede estar ni a favor ni en contra de ninguno. Ellos son los que se ponen de acuerdo sobre un negocio jurídico y ustedes únicamente tienen que hacer, redactar la actividad del notario, la creación del instrumento público. ¿Estamos? B, confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Eso es, un instrumento público, como lo enmarca el Código Civil, el Código Procesal Civil, da plena prueba, salvo se redarguya por falsedad o nulidad, ¿sí? Y de ahí es plena prueba. ¿Cómo así? Sí, yo le presento mi documento con que acredito mi propiedad y es plena prueba, salvo que yo vengo y ya vencido en juicio, se declare que yo vine y falsifiqué la firma de tal persona y que autoricé el instrumento. Ahí me voy al bote. ¿Estamos? Pero de ahí da plena prueba. ¿Dudas con estas dos? No. Voy pues. Que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de la voluntad y la concurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Nada más, ¿qué quiere decir eso? Que se pongan de acuerdo. Ustedes solo vienen y trasladan las declaraciones de voluntades en el instrumento público. D, que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Esa es otra diferencia, ¿bien? ¿Cómo así, Lick? Ahí van a ver. Aquí no estamos ni en el derecho público ni en el derecho privado. Se relaciona con el primero en cuanto a los notarios se depositan de la función pública de federación, de fe, federación, que es la fe pública es la veracidad, ¿sí? La presunción como tal de que todo es verídico, salvo, como les digo, que se redarguya de falsedad o nulidad. Y con el derecho privado, porque esa función se ejerce en la esfera de los derechos subjetivos de los particulares y porque el notario latino típico es un profesional libre, desligado totalmente a la burocracia estatal. Es decir, no obstante, somos del derecho público, pero también somos del derecho privado. Es lo que quiere decir esto. Cuando es el derecho público, porque ejercemos ciertos actos que somos funcionarios públicos. ¿Cómo así? Lean el artículo 78, si no estoy mal, de la Constitución. ¿Quién me lo lee? Rapidito, pues. 78 de la Constitución. Su nombre y me lo lee, por favor. Buenas noches, Lick. Wilson Gómez, artículo 78, magisterio. El Estado promoverá la superación económica. No, el matrimonio, ¿dónde está ustedes? Perdón. No. El matrimonio en la Constitución. Código Civil 78, Lick. Ah, sí, entonces sí es el Código Civil, perdón. Por favor. Gracias, compañero. 78, el civil. Matrimonio. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos. Ahí estamos. Nosotros como notarios, a lo que me refiero con el derecho público, que podemos venir y fungir como funcionarios públicos, así en el derecho público, dice, se relaciona con el gobierno en cuanto los notarios son depositarios de la función pública. Sí, somos ciertos actos o contratos que nosotros tenemos
que fungimos como funcionarios y como representantes del Estado, pero no nos podemos encasillar en el derecho público. Y es privado porque entre los particulares hacemos ciertas autorizaciones también sin la burocracia estatal. ¿Estamos? Esa es la diferencia o la naturaleza jurídica. No la podemos encasillar ni en derecho público ni en derecho privado. Pregunta de exámenes, ¿verdad? Siempre hemos sostenido que en el campo de la actuación del notario es en la fase normal de derecho, donde no existe litis. Ya se los expliqué, cuando el conflicto o litis se arma, es campo de actuación de abogado y no de notario. La certeza y la seguridad jurídica que el notario confiere a los hechos y actos que autoriza son derivadas de la fe pública que ostenta, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuáles son los principios propios del derecho notarial? Miren, pues, primero, la fe pública, voy a leerlos todos. La autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de dignidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, función integral y de imparcialidad. De memoria eso, señores, porque yo les voy a hacer el examen de manera presencial. Yo les voy a preguntar cuáles son los principios y ahorita los vamos a ir desglosando cada uno. ¿Qué es la fe pública? De memoria para toda la vida esto. La fe pública puede preceptivamente afirmarse que es un principio real del derecho notarial, pues viniendo a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y tenida por cierta, se traduce por una realidad evidente. En pocas palabras, si ustedes me ponen lo siguiente, es la presunción de veracidad que tenemos como notarios ante la creación del instrumento público. Esa es mi definición, la de Héctor Pedrosa. Presunción de veracidad. ¿Cómo así, Lex? Que todo lo que un notario autoriza es cierto, da plena prueba. ¿Sí? Otra vez, es la presunción de veracidad que se tiene sobre la creación del instrumento público. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que el notario autoriza es cierto. Todo. Salvo se redarguya de nulidad. Que yo venga y sea transero y pues falsifico la firma de alguien. Pero de ahí, todo se presume como veraz. ¿Dudas? De la forma. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. Dichos en otras palabras, el derecho notarial preceptúa la forma en que debemos plasmar el instrumento público, el acto de negocio jurídico que estamos documentando. ¿Cómo así, licenciado? Póngame atención. Viene un señor y me dice, mire, Lic, yo ya estoy viejito, ya tengo mis 75 años. Yo quisiera que pues, no sé qué hacer con mis bienes. Fíjese, yo se lo quiero dar a mi hija, ¿verdad? Esperancita, pero tiene un marido yuca, es bolo, le pega. Yo no quisiera, al morirme, yo, mire, tengo una gran pena, licenciado. Así le llaman a uno, ¿ah? Yo tengo una gran pena, licenciado, con mi hija Esperancita, porque, mire, le pega, el marido es bolo, no le ayuda en nada, ella tiene que sacar a mis dos nietecitos. Y por ahí tengo mis 3 casitas, Lic, pero no hay ni qué hacer, porque esas casitas las alquilo todavía, ¿verdad? Entonces, yo no hay ni qué hacer, pero yo no quiero que el marido se lo quite, ¿verdad? Así le dicen a uno, ¿no? No tenga pena, don Juanito. Entonces, uno le va a dar forma acá. Miren, pues póngame atención. Usted dice, uno le va a dar forma. Como estudiamos bastante derecho civil y procesal civil, ¿cuál sería el instrumento público a redactar, estimados, en civil? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cuál es la mejor manera para que don Juanito siga recibiendo su renta, pero que al morir, le quede a Esperancita y no se la quite el marido? ¿Qué creen ustedes? A ver, mujeres, participen. Renta vitalicia, usufructo vitalicio. ¿Qué más, estimados? Póngame atención, pues. El señor lo que quiere, don Juanito lo que quiere es seguir percibiendo sus 3 casitas de renta, porque como ya está viejito es con lo único, porque con la hija no tiene esperanzas, ¿va? Porque el marido apenas tiene para comer con ella. Pero al morir, él quiere morir en paz, como decimos, morir en paz, porque no quiere que se lo quite el marido, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué documento? ¿Qué contrato? ¿Qué acto hacemos? Mujeres, por favor, participemos. Licenciado, una de las preguntas sería también bajo qué cláusulas se casaron o bajo qué régimen, perdón, se casaron. Comunidades gananciales. Comunidades gananciales es el más común. Ok. Es decir, lo que tengamos dentro del matrimonio en adelante. Especial. Donación. ¿Se da solo donación? Hablemos bien. Vamos a ser profesionales. Mujeres, participemos, señoras.
Patojas, señoritas, señoras, participemos pues mujeres, pongámonos las pilas. ¿Qué les parece a ustedes la forma de ponerle una donación entre vivos? Porque acaso está muerto. Compañera, por eso le digo, miren, hablemos lo concreto, Sí, porque hay donación, entre vivos. hay una donación post-mortem, hay una donación entre vivos, ¿estamos? Entonces una donación entre vivos. Vaya. Sí. Con la donación, sí, con la donación a Esperancita no le va a quitar la propiedad del marido. ¿Va que no? Porque aunque se hayan casado con comunidad gananciales, no se lo va a quitar. Ajá. Y si venimos y le ponemos un usufructo vitalicio a la donación, en una cláusula, como decían los compañeros, el don Juanito siempre va a tener derecho a ganar las rentas de sus 3 propiedades. Y con eso muere en paz. Esa es la forma. Ese es el principio como tal. Darle forma a las declaraciones de voluntad que nos hacen nuestros clientes, las personas, ¿verdad? Los particulares. Ese es lo que significa el principio de forma. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ¿y qué es la autenticación? Sí, Dígame. Perdón la interrupción. Solo que sí, precisamente el Código Civil establece en la comunidad de gananciales que el marido y la esposa van a conservar los bienes que adquirieron antes del matrimonio y los que hayan adquirido a título gratuito. Eso quiere decir que no estaría en riesgo de que se perdiera. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Exacto, así es. Por eso les digo, precisamente porque así como vos sos estudioso, ya le diste forma. Y entonces el don Juanito puede morir en paz. Dice, y ahí está, ahí estoy ya. Ya le quedó su propiedad y el marido que le eche penca y ella no lo denuncie todavía, lo que sea, yo me puedo morir en paz porque ya la propiedad pues va a quedar a favor de, o que diga, o mire, o que le lleguen con otra cosa, mire, se los quiero dejar a mis nietecitos porque mi hija y Dios. ¿Verdad? Entonces también lo mismo, una donación entre ellos para los menores. ¿Estamos? Entonces, y él se reserva el usufructo y con eso, 0 bolas, ¿verdad? Estamos. Esa es la forma, darle forma. La autenticación, el instrumento público transunta creencia de su contenido y por tanto, además de auténtico, es fehaciente, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a autenticar eso con nuestra firma y con nuestro sello, nosotros lo autenticamos como tal, es de la presunción de veracidad, ¿sí? Es de darle forma. Estamos, la inmediación. La función notarial demanda un contacto entre el notario y las partes, un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. Debemos de estar presentes, es decir, deben de estar presentes las personas. A falta de no estar presentes, pues hay medios o mecanismos legales para que una persona sea representada por otro. A ver, otra vez en civil, ¿qué instrumentos públicos o qué documentos o qué actos necesitamos para que una persona represente a otro? ¿Cómo se llaman esos instrumentos públicos? Mandato. Mandato. ¿Cuál es la diferencia entre un mandato o poder o es lo mismo? No es lo mismo, Lick. No es lo mismo, Lick. Expliquen pues, patojos. Licenciado, el mandato va registrado y el poder va a ser en un instrumento privado. Muy bien, va a depender ciertas cuestiones. Digamos que don Juanito ya está en Estados Unidos, el mismo caso, pero don Juanito está en Estados Unidos. ¿Qué tipo de mandato necesitamos? Pilas con civil, pues, patojos y patojas. ¿Qué tipo de mandato necesitamos si don Juanito está en Estados Unidos y quiere heredar a la famosa Esperancita? Pilas, pues, mujeres. Ya solo hombres hablan aquí, fíjense. Malas mujeres, hombres. A ver, ¿qué tipo de mandato necesitamos? Otra vez, don Juanito está en Estados Unidos, en Los Ángeles, Estados Unidos, está con la preocupación de que a la Esperancita le pega al marido y le quiere dejar esa propiedad, pero él quiere seguir gozando de las rentas. ¿Qué tipo de mandato requerirían ustedes como notarios para que alguien lo represente aquí en Guatemala? Es un mandato con representación. Mandato con representación, mandato especial con representación. La última, a ver, compañera, ni el 1 ni el 2. La última compañera que habló, ¿cómo se llama? Compañera. Es el mandato especial con representación legal. No. ¿Alguien más?
Un mandato general con cláusula especial. Ahí estamos. Se necesita cláusula especial para vender, donar, transigir, arrendar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ahí es donde tenemos que tener nosotros la inmediación como tal. A falta de, hay ciertos mecanismos, ¿va? Pero normalmente siempre estamos ante los comparecientes, así se le llama, comparecientes. ¿Estamos? Rogación, ¿sí? Póngame atención con esto, ¿sí? La rogación es la intervención del notario que va a ser siempre solicitada. Yo no me puedo vender. Acá, no sé si me estoy explicando. Yo no me puedo vender, sino que debe ser siempre un llamamiento a decir, mire, Lic, necesito de sus servicios. Lic, mire, usted me podría ayudar me están rogando, ¿sí? Hoy sí, mucha. Si a ustedes no les hacían caso, ahora les van a hacer, o sea, ahora si nunca los han rogado ahí de novios o de novias, ahora los van a rogar. ¿Sí? Siempre a nosotros tenemos que necesitar este principio. Ojo al dato, que cómo se manipula y con todo respeto se prostituye este principio. Se han dado cuenta un montón ahí en el TikTok, va ustedes ahora, vendiendo sus servicios como tal. ¿Es permitible eso? Ahora están las camionetas. Abogado y notario, Héctor Pedrosa, para servirles en tal dirección. Aquí miren cómo se prostituye este principio. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. ¿Sí? Siempre se debe eso. Artículo 1 del Código Notarial. Lic, perdone, ¿podría regresar la parte donde tenía rogación? Listo. Otra vez, ese principio. Siempre necesitamos que nos requieran nuestro servicio. Eso significa la rogación. Lic, necesito de sus servicios. Fíjese, Lic, que usted, ¿qué opina? Por favor, voy a necesitar que me haga este instrumento público. Mire, Lic, necesito que usted venga y me haga una compraventa. Mire, Lic, voy a arrendar mi propiedad. Mire, me haría a favor usted. Eso se llama rogar. ¿Tá? Hoy siéntanse importantes para aquellos cuando no nos han hecho caso, el novio, la novia, el esposo, la esposa, ahora sí nos van a rogar como tal. Repito, se prostituye este principio, ¿sí? Cuando nosotros venimos y damos nuestros servicios. ¿Por qué creen ustedes que existe este principio? Por favor, explíquenmelo. ¿O qué creen ustedes? Hay algo que se llama lógica jurídica, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que nosotros debemos de ser rogados para crear el instrumento público como tal? Porque esa petición de parte. No, o sea, sí, otra vez, eso es a petición de parte. Pero ¿por qué crees vos que debe ser a petición de parte? No porque lo diga la ley. Usemos nuestra lógica. ¿Por qué creen ustedes que nosotros no nos deberíamos de vender y ni prostituir este principio? Lo que pasa, licenciado, Por la fe pública. Exactamente eso. Que por la fe pública y por la investidura que se tiene, uno como abogado o como notario no podría andar ofreciendo o diciéndole a alguien, mire usted, ¿y por qué no vende esto? O mire usted, ¿y por qué no compra esto? Sino que sería decisión de la persona y la postura tendría que ser totalmente sin intereses y sin ningún tipo de conflictividad. Ahí va, sin ningún interés, exactamente. La confianza. Nosotros solo vamos a plasmar la declaración de voluntades de las partes en un documento, en un instrumento público, nada más. Ahí está, sin ningún interés. Y por eso debe ser de total confianza. Entonces, cuando ustedes vean en los TikToks, ¿verdad? Eso es prostitución como tal. O como vean en las camionetas, lo que sea, mire, abogado y notario, ¿verdad? No. Entonces, eso no se puede. ¿Estamos? Consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación que queda plasmada mediante la firma de los otorgantes expresa el consentimiento. Artículo 29, números 10 y 12 del Código de Notariado. ¿Quién me lo lee? Por favor. Pilas patojos. 29, numeral 10 y 12 del Código de Notariado. Artículo 29 y numeral 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. ¿Y el 12?
Compañeros, lean. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Que debe de estar libre de vicios, es decir, vuelvo a repetir, no hay litis, no hay problemas. Ustedes deben de verificar esto, que una persona que vaya a vender una propiedad, la vaya a donar, no vaya coaccionada, ¿sí? No vaya coaccionada. Ustedes verifican que se desenvuelva bien, que esté bien. Por eso es la función pública. O sea, aquí es donde viene el derecho. O sea, ustedes van a representar al Estado, van a ser como funcionarios, porque ustedes están verificando que no existe ningún vicio, que no existe, que no ha coaccionado, que no lo están obligando como tal. Va a hacerse un consentimiento limpio, ¿verdad? Eso es lo que significa el principio de consentimiento como tal. Unidad del acto, otro principio que se vulnera y se prostituye. ¿Qué quiere decir esto? Principio que se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. ¿En cuántos? ¿En cuántos? En un solo acto. ¿En cuántos? En un solo acto. ¿En cuántos? Un solo acto. ¿En cuántos? Solo acto. La unidad de acto es en un solo acto. Por tal circunstancia lleva una fecha determinada y no es lógico ni legal que sea firmado un día por uno de los otorgantes y el otro día por el otro. Debe existir una unidad de acto. Es uno de los que más se prostituye. ¿Cómo así, licenciado Pedrosa? Bueno, ¿por qué les digo que se prostituye más? Porque me dice María y me dice José, mire, Lick, vamos a firmar, queremos hacer una compraventa. Bueno, entonces yo vengo y ni siquiera los tengo presentes, o sea, se vulnera el principio de inmediación porque no los tengo presentes, ¿verdad? Lo trabajo y le digo a mi secretaria, mire, va a venir Juan, don Juan Pérez a firmar la compraventa, por favor, ahí hay que firme, mire, en la línea número 20. Va. No tenga pena, licenciado, le dicen a la secretaria, llega don Juan y firma. Ay, y la señora, mire, no tuve tiempo de llegar hoy, pero mire, mañana llego a firmar, por favor. Mire, y mañana va a venir doña María a firmar. Ahí estamos vulnerando el acto. Lo que nos está diciendo uno de los principios notariales es que debe ser ¿en cuánto? En un solo acto, es decir, y el de inmediación. Debo tener a doña María y a don Juan presentes frente a mí, debo yo venir y faccionar el instrumento público y que don Juan y doña María me firmen frente a mí, ¿sí? Para que exista el principio de fe pública, ¿sí? Porque yo los estoy viendo que sí son ellos, ¿sí? Vengo y les digo, miren, lo primero que tengo que hacer es venir y decirles, mire, necesito, ¿cuáles son los como requisitos previos? Denme en su DPI cada uno, los identifico, verifico que sí son ellos, luego verifico con el título que acredita la propiedad, verifico también el registro de la propiedad que sí concuerda, ¿sí? Ahí estamos, la inmediación. Luego vengo con el de unidad de acto, empiezo a faccionar la compraventa y luego le pido a don Juan y doña María, ¿sí? Que se firme. Con eso estoy el principio de autenticación y ya firmado, verifico que haya consentimiento, antes de la firma veo que hay consentimiento de ambos y luego ya la autenticación y luego ya lo firmo yo. Esto es la unidad de acto, desde el principio hasta el final. Este es uno de los principios que más se vulnera. Otra vez, yo vengo, hago el instrumento público, le digo a mi secretaria, mire, va a venir don Juan y va a venir doña María. Don Juan lo firmó hoy como a las 10 de la mañana y doña María lo firma mañana como a las 5 de la tarde. Ahí se vulnera la unidad de acto. Eso no existe. Dice el principio de unidad de acto que debe perfeccionarse el instrumento público en cuanto en un solo acto, en cuanto en un solo acto, en cuanto en un solo acto. Se lo repito así para que se les vaya quedando. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos a ir viendo uno de los últimos, que ya son las 9, y el de protocolo. Otra vez. Y el protocolo es donde se plasman las escrituras matrices o originales si es necesario para la función notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos públicos en el mismo contienen, así como la facilidad de obtener copias de ellos. Ya leímos el artículo 8, ¿sí? Por ahí vamos a ir dejando la clase, que ya son las 21 horas con 3 minutos. Voy a preguntar si hay algún comentario, alguna duda, por favor.